mi nombre es Daniel. Tengo 28 años y vivo en México, sola, en un apartamento pequeño y oscuro. Siempre he sido reservado, pero con el tiempo, lo que parecía introspección se convirtió en algo mucho peor. Necesito que me cuentes lo que me pasó, porque yo misma aún no sé si realmente me escapé, o si simplemente me acostumbré a la prisión. Yo solía ser una persona funcional, alguien que salía a trabajar, iba de compras, veía a amigos de vez en cuando. Pero todo cambió sin que yo me diera cuenta. Poco a poco comencé a evitar salir de casa. Primero hubo fiestas, luego hubo encuentros casuales, luego hubo cualquier contacto humano. El aislamiento fue cómodo al principio. Tenía excusas para todo: estoy cansado, necesito algo de tiempo, lo solucionaré mañana. El mañana se convirtió en meses. Y los meses se convirtieron en años. Ahora, mi vida estaba limitada a 4 paredes y una rutina vacía. Despertarme tarde, abrir el móvil, navegar por las redes sociales sin interactuar con nadie, comer cualquier cosa cuando me acordaba de comer. El tiempo ha perdido significado. La oscuridad del apartamento coincidía con mi mente, sin color, sin luz, sin salida. Entonces empezaron las señales. Pequeños detalles que intenté ignorar. Una silla fuera de lugar, un vaso que juré haber dejado en el fregadero, pero apareció sobre la mesa. Al principio, culpé a mi propia distracción. Pero pronto llegaron los ruidos. El crujido de la madera mientras yacía, débiles susurros que me hicieron despertar en mitad de la noche. Sabía que estaba sola, así que ¿por qué sentía que había algo allí? Pensé que era solo la soledad jugándome una mala pasada. Pero una noche, mientras me miraba en el espejo del baño, noté algo que me dejó sin aliento. Mi reflejo no era exactamente el mismo. Hubo un retraso en el movimiento, una vacilación, como si el otro Daniel estuviera decidiendo si imitarme o no. Cerré los ojos y respiré profundamente. Cuando los abrí todo parecía normal. Quizás era solo mi mente cansada, mi imaginación, un truco de la luz. Pero en ese momento, algo dentro de mí lo supo: mi aislamiento no era solo una elección. Era una prisión. Y algo dentro de mí quería mantenerme atrapada. Durante los siguientes días, traté de convencerme de que simplemente estaba cansada. Fue la falta de rutina, demasiado tiempo a solas, la mente jugándole malas pasadas. Pero la sensación de que algo no iba bien seguía ahí, creciendo como una mancha invisible dentro del apartamento. Empecé a evitar el espejo. Cada vez que lo miraba, sentía una ligera incomodidad, una sospecha silenciosa de que mi reflejo era diferente. Pequeñas diferencias, casi imperceptibles. Un parpadeo de ojos que no parecía sincronizado, un movimiento de cabeza que parecía vacilar. Y cuando miré hacia otro lado, sentí que algo allí me miraba. Pero el espejo no era el único problema. El apartamento tenía un aspecto diferente. El silencio, que antes me brindaba consuelo, ahora era opresivo. El tiempo parecía transcurrir de una manera extraña. Hubo momentos en que parpadeaba y sentía que algo a mi alrededor había cambiado, pero no podía precisar qué. Mi propio apartamento se estaba convirtiendo en un laberinto viviente que distorsionaba mi percepción. Recordé cuando empezó todo. Hace años yo era diferente. Tenía amigos, salía los fines de semana, me reía a carcajadas en bares llenos de gente. Pero algo dentro de mí empezó a pesar. Pequeños momentos de incomodidad, de ansiedad, iban creciendo. El miedo a lo nuevo se instaló sin que yo me diera cuenta. Comencé a rechazar invitaciones, a evitar llamadas y a dejar mensajes sin respuesta. Mis amigos insistieron al principio, pero luego se fueron rindiendo, uno por uno. Hasta que un día me di cuenta de que ya nadie me preguntaba si quería salir. Pero ahora sentía que ya no estaba sola. El aislamiento había creado algo dentro de mí, una sombra, una presencia que se hacía más grande cada día. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido que provenía de la sala de estar. Un arrastre de muebles. Un sonido apagado, como si alguien se estuviera moviendo. Mi corazón se aceleró. El apartamento era pequeño. Estaba solo. Pero entonces, ¿por qué sentía que había alguien más allí? Me levanté lentamente, mi cuerpo se sentía frío por el miedo. Abrí la puerta del dormitorio y miré hacia la sala de estar. Todo parecía igual. El sofá en su sitio, la mesa intacta, las ventanas cerradas.
Pero había algo mal. Había una sensación de inquietud en el aire, como si hubiera interrumpido algo. Di un paso atrás y me quedé paralizado. En el reflejo del televisor apagado había una silueta de pie en el centro de la habitación. Y yo estaba solo. Me quedé paralizado. Mi pecho subía y bajaba en respiraciones rápidas mientras mis ojos permanecían fijos en el reflejo del televisor apagado. La silueta estaba allí, inmóvil, una mancha oscura en la pantalla negra. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en el silencio sofocante del apartamento. Tragué saliva y parpadeé. Cuando volví a abrir los ojos, la silueta había desaparecido. Me obligué a respirar lentamente, intentando convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. La falta de sueño, el aislamiento, el hambre, todo se acumulaba y creaba alucinaciones. Pero algo dentro de mí sabía que no era solo un truco de mi cabeza. Volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. Mi cuerpo tembló levemente mientras me sentaba en la cama, con los ojos fijos en la oscuridad. Mis manos estaban frías. Pasé mis dedos por mi cara y cerré los ojos. Necesitas dormir, murmuré para mí misma, como si eso fuera suficiente para calmar la tormenta en mi mente. Pero esa noche, el sueño no llegó. Pasaron las horas y lo único que podía escuchar era silencio. No un silencio cualquiera, sino un silencio profundo, pesado, denso, como si el aire mismo me estuviera observando. La oscuridad en la habitación parecía mayor de lo normal, las sombras se extendían demasiado hacia los rincones. Me giré hacia un lado, tratando de ignorar la incomodidad. Pero entonces sentí algo. El colchón que estaba a mi lado se hundió un poco, como si alguien acabara de acostarse allí. Mi cuerpo se quedó helado. Un escalofrío me recorrió la espalda. No me moví, no respiré. Me quedé quieta, sintiendo esa presencia a mi lado. Poco a poco, giré la cara, con el corazón martillándome en el pecho. La oscuridad no me dejaba ver nada, pero sabía que había algo allí. Podía sentir el peso de esa cosa. Y luego, vino el susurro. No puedes irte. La voz no viene de ningún lugar específico. Parecía formarse dentro de mi cabeza, como un pensamiento que no era mío. Se me revolvió el estómago. El sentimiento era abrumador. Era como si algo me estuviera reteniendo, asfixiándome sin tocarme. Mis dedos agarraban las sábanas con fuerza. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Necesitaba moverme. Necesitaba salir de allí. Pero mi cuerpo no respondía. No era solo prisionera del apartamento. Era prisionera de mí misma. El aire a mi alrededor se sentía pesado, sofocante. Mi pecho se apretó como si algo invisible me estuviera apretando. El silencio en la habitación ya no era solo la ausencia de sonido, era un vacío opresivo, una presencia invisible que se arrastraba por mi piel, por mis pensamientos. Cerré los ojos, tratando de convencerme de que era solo otro episodio de ansiedad. Pero entonces la voz regresó. No puedes irte. Esta vez fue más fuerte. Más real. Mi respiración se aceleró. Me obligué a abrir los ojos y por un instante vi algo en la oscuridad. Una sombra sentada en el borde de mi cama, inmóvil. Todo mi cuerpo se estremeció. No había ojos, ni boca, solo una silueta humana hecha de puro vacío. Mi instinto me decía que corriera, que huyera, pero mis piernas pesaban como plomo. El miedo me paralizó. Y entonces, la sombra se movió. No caminó hacia mí. No se arrastró. Se movía sin hacer ruido, como si el mismo aire lo transportara. Mi corazón se aceleró cuando ella estuvo frente a mí, alta, sofocante. Fue entonces cuando la voz dentro de mi cabeza se volvió más clara. Yo soy tú. La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi pecho ardía, mis dedos temblaban. Mis pensamientos giraban en un torbellino de terror y confusión. Pero en el fondo, algo empezó a encajar, la sombra no era un invasor. Ella siempre había estado ahí. Mi aislamiento, mi dolor, mi miedo a enfrentarme al mundo, todo se había materializado en la forma de esa presencia. Pasé años negándome a salir, escondiéndome de la vida, alimentando lo que había dentro de mí. Ahora ya había tomado forma. Tragué saliva con fuerza. Sé quién eres. Mi voz sonó ronca pero firme. La sombra se movió, casi como si hubiera vacilado.
No puedes irte. Misma frase. Pero ahora lo entendí. No estaba atrapada en el apartamento. No fue sostenido por una fuerza externa. Estaba atrapada dentro de mí misma. La verdad me golpeó con fuerza. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No había ningún monstruo, no había ninguna entidad maligna. Lo que me perseguía era yo mismo. Mis propios miedos, mis excusas, mi deseo de permanecer en mi zona de confort. Si quería salir, tendría que luchar contra ello. Contra mí mismo. Respiré profundamente y, por primera vez en años, me levanté de la cama con la intención de cambiar. Salgo. Y luego caminé hacia la puerta. Mi mano temblaba cuando toqué el pomo. El frío del metal contra mi piel fue una prueba de realidad. Al otro lado de esa puerta estaba el mundo que había evitado durante años. Lo desconocido, lo incierto, lo nuevo. Detrás de mí, la sombra se agitó. No gritó, no intentó detenerme físicamente, pero su presencia se intensificó, aplastando mis pensamientos, inundando mi mente con el miedo familiar. No puedes irte. Esta vez, su voz no era una orden. Fue un susurro frágil, casi suplicante. Cerré los ojos y respiré profundamente. La sombra era parte de mí, sí. Pero eso no significaba que tuviera que permanecer atado a ella. Con un último empujón, giré el pomo y abrí la puerta. La luz del pasillo golpeó mis ojos con una fuerza casi violenta. Parpadeé, ajustándome, sintiendo el aire del exterior invadir mis pulmones. Di un paso vacilante, luego otro. Mis piernas estaban débiles, mi cuerpo temblaba. Pero seguí caminando. La sombra permaneció en la puerta, inmóvil. Ella no pudo seguirme. Cuando caminé por el pasillo y llegué al ascensor, miré hacia atrás. El apartamento estaba allí, la puerta todavía abierta, pero algo dentro se sentía, más pequeño. Como si la oscuridad que antes lo llenaba todo se estuviera reduciendo, el reflejo en el espejo al final del pasillo me llamó la atención. Me acerqué vacilante y me miré a la cara. Esta vez no hubo demora. No hubo vacilación. Solo yo. La puerta del ascensor se abrió con un suave sonido. Mi corazón todavía latía con fuerza, pero ahora ya no era miedo. Fue adrenalina. Salí y, por primera vez en años, me sentí viva. Si estás escuchando esto, debes saber esto, el aislamiento puede convertirse en una prisión. Pero es posible escapar. Y tú, no estás solo. Deja tu like, para que más personas puedan conocer historias de personas que se enfrentaron a su propia oscuridad y encontraron una salida. Comenta, porque tu voz podría ser la luz que alguien necesita para dar el primer paso. Y suscríbete, porque algunas batallas contra la soledad y el miedo nunca terminan del todo. Sobrevivir es solo el comienzo.